Hermanos, buenas tardes, ¿cómo está? Si gustan acompañarme a su Biblia, por favor, Hebreos capítulo 12, verso número 1. Hebreos capítulo 12, verso número 1, por favor. Vamos a leer en esta tarde hasta el verso número 11. Y como lo he venido mencionando, en teoría deberíamos de haber dado una enseñanza del verso 1 al verso 11, pero pues por cuestiones de tiempo, por nuestro chicharito que tenemos aquí, es imposible lograr en un tiempo poder abarcar tanto. Entonces es porque está hablando de la disciplina, está hablando de la carrera que ha venido hablando el escritor. Entonces voy a leerlos porque es lo que tenemos que ver en una porción de la escritura, y hoy nomás voy a tocar 4 versículos. El pastor Enrique tocó hace 8 días 2, y la próxima semana, si Dios nos da vida, terminaremos esta porción. Entonces vamos a Hebreos capítulo 12, verso número 1. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos, ¿qué dice?, asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice, hermano?, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y por otra parte, tuvimos a vuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este es para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice el verso número 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido, dice, ejercitados. Entonces, hoy en esta tarde, hermano, voy a compartir ya el tema 62 de esta serie, que hemos venido avanzando paso a paso, y este tema lleva por título: el ejemplo del Hijo y el amor del Padre. Repito el tema de esta tarde: el ejemplo del Hijo y el amor del Padre. Hoy voy a tomar solamente del verso 3 al verso número 6. Ya hace 8 días tocamos el verso 1 y el verso 2. Hoy tocamos el verso del 3 en adelante, ¿sí? Entonces, como una introducción, voy a mencionar algunas cosas que ya hemos venido viendo, ¿sí? Hemos venido viendo que la vida de fe, bíblicamente nos la pone en una idea de una carrera. Hoy estamos en una carrera, así es la vida de fe, ¿sí? Entonces, que en esta vida de fe o en esta carrera que dice el autor, debemos de mantener la mirada puesta en el Señor Jesucristo. De Él, ya puesto que de Él, hermano, pues recibimos la salvación. De Él viene el poder en este tiempo para que nosotros perseveremos en esta carrera
y de Él viene la dirección para nuestras vidas en este tiempo. Entonces nosotros debemos de depender totalmente de Él, ¿sí? Nunca en ningún momento debemos de quitar la mirada de Jesucristo. En este tiempo nuestra vida debe estar enfocada en Él. Él nos dio la salvación, Él nos va a mantener en esta carrera, Él al mismo tiempo nos va a dar la dirección, ¿sí? ¿Por qué, hermano? Porque la vida cristiana en sí no es una vida fácil, es una vida que pasamos tiempos muy hermosos con el Señor, pero también pasamos tiempos difíciles. Una de esas cuestiones difíciles para nosotros es la oposición. Cuando tú hablas del Evangelio, cuando tú vives conforme al Evangelio, inmediatamente vas a tener oposición. Inmediatamente vas a tener personas que están en contra de lo que, como tú piensas. Ahora, tú piensas conforme la palabra de Dios, conforme al Evangelio. Ahora, otra de las cosas que es muy difícil en estos tiempos y siempre ha sido, es el hecho de ser discipulados, hermano. El discipulado cristiano es algo costoso en muchas áreas. No estoy hablando de dinero, no estoy hablando de cuestiones económicas. Es más, el discipulado no nos deben de cobrar por discipularnos. El discipulado es costoso en sí mismo porque tiene una implicación espiritual muy fuerte. Cada vez que tú vienes a un estudio bíblico, la palabra de Dios te debe de alumbrar, te debe de abrir tu entendimiento. Y eso tiene un costo, hermano. Entonces el discipulado es costoso. Y esto es una lucha cansada. Entonces, para nosotros no desmayar en este caminar, tenemos que poner dos cosas muy claras en nuestra vida. La primera es no dejar de ver a Jesucristo. Y la segunda, que es lo que vamos a tratar, estas dos cosas en este estudio, es recibir correctamente la exhortación de parte de Dios. O sea, por una parte, yo sigo viendo a Jesús, no dejo de ver al Señor nunca, Él es mi ejemplo en todo. Por otra parte, yo sé que Dios me va a exhortar, yo sé que Dios me va a corregir, yo sé que Dios me va a disciplinar, pero no debo de pensar que Dios no está implícito en esto. O sea, esa es la parte en donde hoy nos vamos a enfocar en estos 4 versículos. Los primeros los 2 versículos, el 3 y el 4, cuando dice el 3 y el 4, se considerar a aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido, fíjate, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra ¿qué, hermano? Contra el pecado. Aquí lo que nos pone, la primera parte que voy a citar aquí, vemos el modelo. ¿Quién es el modelo a seguir? Jesucristo. Jesucristo es el modelo a seguir, ¿sí? Hemos aprendido en esta carta que la vida de fe tiene un inicio. ¿Cuándo tiene ese inicio? Cuando nacemos de nuevo. Hay un inicio espiritualmente. Por eso habla la Biblia de un nacimiento. Nacimiento lo entendemos, es un inicio. Y hemos aprendido en esta carta que hay un final, una tierra prometida, una esperanza que Dios vendrá por nosotros. ¿Está claro ahí? Ok, pero también hemos aprendido que entre el inicio y el final hay un peregrinaje, que es donde estamos tú y yo en este momento. Y es donde se va a enfocar el escritor. Él no se va a enfocar en el nacer de nuevo, porque el escritor dice, todos a los que les está escribiendo, se entiende que son nacidos de nuevo. Y él ha hablado mucho acerca de las cosas venideras, pero ya en este tiempo, él se va a enfocar, ¿sí?, en este intervalo, en esta parte de la vida cristiana. Y es aquí donde yo decía hace un momento, en este intervalo en lo que nací de nuevo y Cristo viene por nosotros, hay tiempos muy hermosos en Dios, tiempos hermosísimos en el cristianismo, pero también hay tiempos bien difíciles. Hay pruebas en nuestra vida duras. Es como
Dejamos el ejemplo, ¿no?, de la carrera, ¿no? Si es una carrera en circuito, ¿si han visto cuando los corredores están en un circuito dándole como 300 vueltas para cumplir 42 kilómetros? Hay un tiempo en donde ellos mismos entran en una crisis. No sé si han visto esas competencias y empiezan a bajar el ritmo. Unos llegan hasta volver el estómago de la fatiga que traen y empiezan a tomar líquido, ¿no? Así es la vida cristiana. Cuando inicia, pues todos salen bien gozosos. Imagínate, estás corriendo en las Olimpiadas, ¿no? Pero ya cuando vas en el kilómetro 27, pues, sientes que los tenis se hicieron de plomo, ¿no? Exactamente es lo mismo. Así es la vida cristiana. Va a haber momentos de gloria, Señor, y bien, de mucho júbilo, pero va a haber momentos en donde va a arreciar la prueba. Y es ahí a donde debemos de perseverar. Es ahí a donde no debemos dejar de ver a Cristo. Y es ahí a donde debemos entender que Dios está atrás de todo esto. Entonces, y eso lo vimos, por ejemplo, ahí en el capítulo 12, verso 2. Habla de esto, nuestro ejemplo, que es Cristo. ¿Qué dice el verso 2 del capítulo? Dice, por el gozo puesto delante de Él. Está hablando de Cristo. Es ahí donde la fe lo sostuvo hasta el final, ¿no? Dice, sufrió la cruz, fíjate, por el gozo puesto delante de Él, Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Ahí estamos viendo las pruebas que Él vivió. Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está el triunfo. Entonces, Cristo, ahí en ese capítulo 12, el autor nos pone claramente el ejemplo de Él, ¿sí? Entonces es en donde el escritor se va a enfocar en esa parte del diario vivir, la lucha diaria, las pruebas diarias. O sea, a nosotros así es nuestra vida. Estamos un tiempo tranquilos, pero viene un tiempo de mucha aflicción. Y acabamos de salir de una y ya estamos entrando a otra, ¿no? Y así es muchas veces la vida cristiana. Hay tiempos donde no. Hay tiempos donde, pues, como decimos, está todo tranquilito, ¿no? Todo en paz, gloria a Dios. Pero apenas estás disfrutando esa tranquilidad, ya está otra vez. Y vamos a entender por qué. Porque a veces pensamos que el diablo y todo este tipo de cuestiones que no tiene un fundamento bíblico. Es Dios el que está tratando por nosotros. ¿Por qué? ¿Qué dice? Algo muy importante que dice el verso número 1. Fíjate lo que dice el verso número 1. Dice, despojándonos de todo peso y del pecado que nos, ¿qué? El pecado es el que nos asedia, es el que nos va a llevar a las pruebas. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, sigue y estará presente en nuestras vidas. O sea, por mucho que tú quieras, me ven así. Pues yo soy santo, dicen uno. Yo aquí vengo a que Dios me hable, yo camino con el Señor. Mira, yo te quiero decir, el que sobrepesa la verdadera intención del corazón es Dios. Y muchas veces la verdadera intención que hay dentro aún se nos llega a esconder de nuestro propio ver y nuestro propio sentir. Pero Dios sí lo ve todo. Entonces, aunque tú le digas a un hermano, que Dios te bendiga, hermano, el Señor está viendo en tu corazón que le estás diciendo, Señor, apriétalo. Y es ahí a donde Dios va a tratar con nosotros. Para quitarnos ese doblez, para quitarnos tantas cosas, hermano, que tenemos, que Él solamente ve. Entonces, vamos a la escritura, al verso dice considerar. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Aquí hay varias cosas que vamos a extraer esta tarde. La primera es la primera que vamos a extraer a entender qué significa o qué es la palabra considerar que aquí pone el escritor. Esta palabra considerar, de su etimología del griego, es muy difícil que yo la pueda pronunciar, realmente no quiero, muy difícil esta palabra en el griego, pero de su etimología es donde se desprende nuestra palabra analogía. ¿Sí? ¿Qué
¿Qué es una analogía? Hacer un punto de comparación. O sea, ¿quién es Cristo? Ahora, estamos hablando, escúchame bien, cuando hablamos de Cristo, aquí se está enfocando al Cristo hombre, al Cristo que caminó, al Cristo que se cansó, el que lloró, el que sintió la traición en sí mismo. Porque no perdamos de vista que Él era hombre, pero era divinamente Dios. Pero como hombre, pues se cansó. Hay muchos pasajes donde Él llegaba y se sentaba, ¿no? Y tomaba agua. Hay muchos pasajes donde Él lloraba. Hay muchos pasajes donde Él tenía que huir y esconderse para que no lo mataran, ¿no? Entonces aquí no perdamos nunca esa parte. Él está hablándonos del Cristo hombre. Es el ejemplo, porque jamás podríamos pensar que es un ejemplo para ti y para mí Cristo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sería una herejía total. Estamos hablando del Cristo hombre, el que caminó, el que no hubo pecado en Él, el que no hubo engaño en su boca, el que cuando fue menospreciado, fue maltratado, Él cerró su boca. Pero era un hombre que sentía, o sea, cuando Él fue llevado al martirio, Él sintió todo. O sea, le dolió todo lo que le hicieron, pero Él guardó su boca porque no había pecado en Él. Entonces, el punto de comparación en esta analogía es Jesús. Entonces, aquí la primera pregunta es, y quiero hablarle a todos, porque los que están en la prueba ahorita me van a entender, y los que no están en la prueba, pues le estarán mañana. Entonces voy a hablarle a todos. ¿Cómo la estás pasando hoy? ¿Muy mal? O sea, ¿cómo estás hoy en tu vida espiritual, en tu vida? ¿Muy mal? Porque, digo, si muchos dicen, no, pues ahorita estoy todo bien, gracias a Dios, gloria a Dios. Pues mañana te veremos el próximo domingo, pues todo afligido. Es parte. Entonces la pregunta es, ¿la estás pasando muy mal en este tiempo? Y todo, fíjate, si dejamos de ver a Cristo, pues dejamos de hacer esa analogía, todo lo demás es relativo, que es un problema que hoy se da. Hoy no hay absolutos, hoy hay puro relativismo. ¿Qué es esto? Mira, si yo dejara de ver esa analogía de Cristo, y yo dijera, pues yo estoy muy mal, pero ¿en relación a quién? ¿O a qué? Si partiéramos el salón, de este lado los que están en el horno a 360 grados, y de este lado los que están en el horno a 90 grados. Entonces, si yo me comparo aquí en medio con los de este lado, voy a decir, no, pues estoy mejor que ellos, ¿no? Si me comparo con los de 90, a lo mejor si yo me tienen a 150 a mí, entonces digo, no, pues estoy un poquito más. Entonces, ahí eso es un problema que hacemos muchas veces, que nos estamos comparando con las personas, con los hermanos. No, nuestro punto de partida, la analogía, la comparación es con Cristo, en su persona, en su caminar. Sí, porque todo lo demás sería relativo. O sea, ¿contra quién veo? O sea, a lo mejor hoy la hermana viene bien afligida, ¿no? Y acá la hermana, ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Yo no estoy ni tan afligido ni tan gozoso, ¿no? Entonces, ese sería un punto de comparación no válido, ¿no? Entonces, para mi vida espiritual, para mi vida cristiana, yo no tengo que estar viendo a nadie. Mi mente, mi corazón, mis ojos deben estar siempre puestos en Jesucristo, para poder hacer una analogía correcta, ¿no? ¿Sí? Y eso me va a dar un buen entendimiento, una buena comprensión de todo, ¿no? Y ahora, es bien importante, aunque yo vea a Jesucristo y vea esa analogía, pues lo que yo estoy viviendo no queda sin efecto. O sea, yo también siento, yo también estoy padeciendo ciertas cosas, ¿no? O sea, tenemos que tener una perspectiva correcta de las cosas, ¿sí? Ahora, este verbo, considerar, también, ¿sí? Esta palabra también se utiliza en las matemáticas, que significa hacer una suma. Entonces, haciendo esta analogía, haciendo esta suma, ¿cómo te sientes el día de hoy según la prueba que te trae el Señor? Entonces, si sientes que está muy dura, entonces nada más abre tu Biblia, te vas a un evangelio y empiezas a leer el evangelio, y en un cuadernito empiezas a anotar todas las veces que el Señor padeció. Desde que empieza, desde que fue bebé,
desde que fue niño. Pum, pum, y empiezas. Y te detienes antes de la cruz, porque pues ahí ya no. Entonces te va a dar una suma. No sé cuántos, te va a dar una suma. Entonces volteas a ver tu suma. Y creo que hay una gran diferencia en lo que él vivió como hombre a lo que tú y yo podemos vivir en este tiempo. Y cualquier hombre de cualquier tiempo, ¿sí? Entonces, esa suma es llevarnos a enumerar. Por eso el conocimiento nos ayuda, hermano. Porque tú debes de tener un estudio, tú debes tener una instrucción bíblica sana en tu vida constante. Y agárrate cualquiera de los 4 evangelios y empiezas a enumerar. Desde que iban a nacer, todo, la persecución, todo, hasta que tuvo que estar en Egipto y así, todo, hasta el momento de la última cena. Ya de ahí vas a sacar unas uvas y entonces considera a Jesús para que no nos sintamos nosotros pues como muy atribulados, ¿no? Porque a veces decimos, ay, me está tratando mucho el Señor. No, tu ejemplo es Cristo, ¿sí? Por eso dice el autor, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Considéralo a él, ¿sí? Ahora, tenemos que ver qué significa esto en general, contradicción. Esta palabra contradicción, que de su raíz así primaria, significa decir lo contrario. O sea, contradecir significa decir lo contrario. Y lo vemos en la vida del Señor, ¿no? ¿Sí? A pesar de que Él vino como el Hijo de Dios, a Él lo contradijeron de todo lo que hacía, de todo lo que hablaba, ¿no? Esa contradicción siempre fue en contra de Él. A Él le dijeron, tienes demonio. O sea, le dijeron, eres blasfemo. Entonces, cuando a ti te digan, eres aleluya, pues al Señor le dijeron, tienes demonio. Él hizo un montón de milagros, el Señor. Y los milagros que hacía el Señor Jesús caminando como hombre, ¿a quién se los atribuían? A Satanás. Entonces, esta palabra contradicción aplica primeramente decir lo contrario, ¿sí? Pero va más allá esta palabra de contradicción, porque la primera es decir lo contrario, la segunda es ya una agresión física que lleva esa contradicción. O sea que sí te pueden dar unas cachetadas por decir algunas cosas del cristianismo, que sí te pueden agarrar con palos, sí. Ya no se me quedan viendo así, bueno. Eso le sucedió al Señor. Cuando Él hablaba, ¿cuántas veces tuvo que huir? Lo querían despeñar, lo querían apedrear. Y dice la Biblia, no había llegado su tiempo. Pero cuando llegó su tiempo, ¿cómo fue Judas a entregarlo? ¿Cómo lo entregó? Con un beso. Eso está bien fuerte, ¿no? Entonces, contradecir es por palabra. Pero vas a llegar a un momento en que esa contradicción fue a través de cosas físicas. El Señor Jesús sufrió abusos físicos, sufrió torturas, sufrió burlas, sufrió insultos. Y al final, escúchame bien, Él murió como un criminal. ¿Sabías que los romanos, que en ese tiempo ellos no fueron los inventores de la muerte de la cruz? ¿Sabías que los romanos, cuando tomaron la muerte de la cruz, la ley romana prohibía que un romano muriese así? Porque decían que era indigno para un romano morir así. La muerte en la cruz era para delincuentes. Y el Señor murió así. O sea, la ley romana estaba prohibido que un romano fuera crucificado. Y Él murió así. Él tuvo una muerte criminal. La Biblia dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces Él sufrió esas contradicciones, hermano. Entonces tenemos que ir a esas escenas, eso que nos enseña la Biblia sobre la pasión de Cristo, para realmente sacar una suma y realmente considerar
nuestra vida hoy de persecución o lo que estemos viviendo, ¿sí? Ahora, hay algo bien importante. Si Él, como nuestro Maestro, sufrió eso, ¿qué esperamos nosotros? Si Él fue perseguido hasta el final, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Seguir adelante, hermanos. Seguir adelante, seguir en esta carrera, ¿sí? Ahora, en esta carrera Él va por delante de todos nosotros. Él va un paso y Él nos va guiando, nos va fortaleciendo. Él va por delante, ¿sí? Entonces, esa es la primera parte como lo estoy tomando de la versión que nosotros tenemos. Hay una versión antigua del griego. Recordemos que nuestro autor, el autor de la carta a los Hebreos, él toma como base la traducción del hebreo al griego, y se habla que eso fue en los judíos de la expresión por el siglo número IV. Esta traducción se conoce como la Septuaginta. Esta traducción del griego, mira, y dice lo siguiente. Ahora, ¿por qué lo voy a referir? Lo que estamos hablando de aquellas personas que contradijeron abiertamente a Cristo, al grado de que lo insultaron y al grado que ellos mismos lo torturaron y lo crucificaron. Ok, vamos a ver lo que dice esta traducción. Dice, tú léelo ahí en tu porción y yo voy a leerlo en esta versión. Se considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, y aquí está el cambio, contra ellos mismos, dice así. Ahora, eso es algo bien importante. Dice que la contradicción de pecadores fue contra ellos. Ahora, no vamos a decir, y jamás vamos a decir que Jesús no recibió esa contradicción. Él la recibió verbal y físico. Pero nada más yo iba a hacer una pregunta. De esos que contradijeron a Jesús, te doy 3 nombres: Anás, Caifás y Judas. ¿En dónde están en este tiempo? A Cristo lo contradijeron. ¿Él dónde está en este momento? Sentado a la diestra del Padre, esperando que toda rodilla se doble ante Él y toda lengua confiese que Él es el Señor. Pero sin embargo, estos que se voltearon en contra de Dios se hicieron daños porque les acarrió la ira de Dios contra ellos mismos. Y ¿por qué cito esto? Por lo siguiente: nosotros debemos entender que cuando alguien nos está contradiciendo a nosotros de lo que estamos hablando conforme a los principios bíblicos, no nos lo están haciendo directamente a nosotros. ¿A quién? Primeramente lo están haciendo hacia Dios y hacia ellos mismos. ¿Recuerdas el pasaje del Antiguo Testamento a donde unos se rebelaron contra Moisés y Aarón? Coré, Datán y Abiram, que se rebelaron contra Moisés y Aarón pensando que el daño era para Moisés y Aarón. ¿El daño para quién fue? Para ellos mismos. Entonces es bien importante entender esos principios bíblicos por los 2 caminos. Si te están contradiciendo, no es contra ti. O sea, si tú estás hablando el Evangelio, viviendo conforme al Evangelio, es contra Dios mismo y contra ellos mismos. Pero también hay que ponernos del otro lado. ¿Cuántas veces nosotros deliberadamente contradecimos la palabra de Dios? ¿O nomás yo? ¿El daño contra quién es? Eso es importantísimo entenderlo. O sea, si tú entiendes este principio, vas a entender que no te puedes rebelar nada más así. Hay implicaciones en nuestra vida. Hay cuestiones serias. Mira, nomás voy a citar una porción de lo que estaba hablando de lo que pasó con Moisés y Aarón. Vamos al libro de Números, capítulo 16, verso número 38. Números 16, 38. Nomás voy a leer el principio de este versículo por cuestiones de tiempo.
Números 16, verso número 38 dice: los incensarios de estos que pecaron contra ¿qué? Sus almas. Entonces, hermano, ellos pensaron, regreso a la parte de Hebreos, ellos pensaron, Coré, Datán y Abiram, pensaron que el lanzamiento era contra Moisés y Aarón. Pero Moisés y Aarón salieron libres del conflicto. ¿A quién se les vino la ira de Dios? Pues contra ellos mismos. Entonces consideremos esta porción que dice: aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra ellos mismos. Pero vamos a regresar a lo que estaba diciendo, que está bien dicho la Reina Valera, la versión que tenemos. Dice en esta porción nos está poniendo que veamos a Jesús, porque dice: para qué nuestra vista debe estar enfocada en el Señor, a pesar de tanta contradicción, para que vuestro ánimo, dice, no se canse. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta desmayar. O sea, no se canse. O sea, si nosotros, a pesar de tanta contradicción, tanta oposición, tú no debes de dejar de ver al Señor. Hermano, créemelo, que vienen tiempos bien difíciles. Créemelo, de veras. Nada más lee información de lo que está pasando en el mundo, no de política, no del dólar. Lee lo que las iglesias que manejan muchas gentes, como la católica, los musulmanes, están haciendo con las verdades de Dios. Viene tiempo a donde cada día va a ser más difícil que tú proclames el evangelio. Créemelo, es una cuestión difícil. ¿Me ven así? Bueno, a lo mejor no me ven a mí, pero si están viejitos y se acuerdan y les alcanza eso, se van a acordar de que hoy se los dije. Que eso está difícil, hermano, no está sencillo. Hay iglesias, denominaciones o sectas, no quiero decirlo de esa manera, que están asimilando, están aceptando entre sus estatutos ya el matrimonio entre homosexuales y lesbianas. La perversión es lo que está generando tanta maldad. Y va a llegar un momento en donde tú, por pararte en un lugar y decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, te van a demandar contra los derechos, porque estás faltando a sus derechos, ¿cómo se llama? Esos, humanos. Y te va a llegar un citatorio que te presentes ante el Ministerio Público. Y si no te presentas, pues eres acreedor a que vayan por ti, te traigan, te presenten. ¿Sabías que nosotros en nuestros estatutos como asociación religiosa avalamos que creemos en el matrimonio entre un hombre y una mujer? Por eso yo públicamente lo puedo hablar, porque mis estatutos que la Secretaría de Gobernación aceptó, estatutos de Casa Oración, avalúan que nosotros creemos en el matrimonio como una institución creada por Dios entre un hombre y una mujer. Entonces es como, te hago un ejemplo. Si tú vas a un lugar y te dicen: para entrar a este lugar tienes que traer una corbata roja, si no, no te dejo entrar. Tú no puedes demandarlos porque llevas una corbata blanca. Él tiene sus estatutos que no infringen nada. Es exactamente lo mismo. Entonces regreso: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos recibiendo mucha contradicción. Y la vida cristiana es una verdadera vida de oposición. Mira, yo estoy seguro que cuando tú te convertiste, la primera oposición que tuviste fueron tus familiares. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen que sí? Y tú empezaste a orar: Señor, que se conviertan. Hiciste guerra espiritual y los arrebataste de las garras de Satanás. Y hoy las cosas están peor. ¿Sabes que eso, si no tienes cuidado, trae desánimo a tu vida? Tú estás orando por tus familiares y cada día te persiguen más. Estás orando por tu jefe en el trabajo y llegas el lunes y ya te sentenciaron.
Y si no quitas eso que tienes ahí, y deja de poner tu música, y deja de hacer esto, ¿sabes por qué? Eso es contradicción. Porque ellos sí pueden poner todas sus cosas, pueden hacer todo su rollo, y tienen libertad para hacerlo, en teoría, ¿no? Entonces, esto es lo que sucedía, por ejemplo, en este tiempo de esta carta. Muchos de los que estaban oyendo el mensaje, que fue carta dirigida, estaban regresando al judaísmo porque había mucha persecución. Y estaban cayendo en el desánimo. Entonces, lejos de que tú esperas que ellos se conviertan, pues cada día te tratan de fanático. ¿A cuántos les han dicho que son unos fanáticos? No, si no te lo han dicho, te lo van a decir. Ya, cada domingo, ya no seas fanático. ¿Qué haces ahí? Todo el día te la pasas ahí. Mira, ya ni nos atiendes, te dicen. Ya, te hablamos y no vienes. Ya te lavaron el cerebro. Entonces es una contradicción. Y muchos, esa contradicción, si no tienes los ojos puestos en Dios, te va a traer desánimo. Te vas a cansar. Entonces tenemos que poner la mirada puesta en el Señor, ¿sí? Mira, hay pruebas que vienen de manera, pues, repentinamente a nuestra vida, y así como vienen, muchas de esas se van. Pero hay pruebas que son como una gotera de agua. Todos los días. Y tú oras para que el Señor te saque, y el Señor te mete. Tú oras para que el Señor te quite y te pone más. Y está la prueba ahí. Esas son las que son difíciles, ¿sí? Entonces, a veces son pruebas que parecen interminables. Estás ahí y la prueba sigue, ¿sí? Porque al principio no parece, además, al principio de la prueba ni te das cuenta que ya empezó. Pero cuando va pasando, te das ahí y vas viendo, y es como la gotera de agua, ¿no? Que a las 11 de la noche que te quieres dormir la oyes, y son las 3 de la mañana y la sigues oyendo, ¿no? Y cuando concibes el sueño ya sonó el despertador, entonces te paras como zombie, ¿no? Es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, mira, la indiferencia, el escepticismo de muchos familiares, de amigos. Pasa el tiempo va pasando el tiempo y te vas dando cuenta que cada día estás más solo. O sea, nada más Dios y tú. Con Él es suficiente, ¿eh? Pero ¿cuántos han sentido esa soledad en su vida? A mí me ha pasado muchas veces. Dices, oye, ¿y ahora con quién? Pues el Señor, tú y yo nada más. ¿Para qué quieres más? Pero hasta que lo entiendes. Pero mientras dices, ay, Señor, ¿estaré haciendo algo mal? O sea, verdaderamente sí soy muy fanático. Y el enemigo empieza a cuestionarte muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso va erosionando nuestra confianza, y esto se vuelve muy peligroso. Por eso dice el escritor, no debemos de cansarnos hasta desmayar. Ahora, ¿cómo se evita esto? Viendo a Jesús, mirándolo a Él, al Señor, ¿sí? Entonces es verlo a Él, no dejar de ver lo que Él pasó, hacer esa analogía, hacer esa suma de lo que Él vivía. ¿Cómo pasó Jesús cuando fue cuestionado por los principales sacerdotes? La Biblia dice que sus hermanos de Él no creyeron en Él hasta después de su resurrección. Él fue rechazado por su familia, fue rechazado por sus mismos discípulos. ¿Cuántos el día que pasaron el mar y lo siguieron para comer, y les dijo el Señor, ustedes me siguen porque te quieren saciar como animales? ¿Cuántos se fueron? Le quedaron 12, y uno de esos todavía estaba chino, ¿no? O sea, y voltea y le dice a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Tú crees que el Señor no sentía esa decepción? Pues era también hombre, y les predicaba, les enseñaba, les había dado por un milagro darles de comer, y lo buscaban para ponerlo como rey. Pues ¿quién no quiere un rey rico? ¿Quién no quiere un rey que te dé de comer? Entonces todo eso, ¿no? Entonces eso nos permite, hermano, ver lo que está sucediendo en nuestra vida. El Señor Jesús en su intimidad era atacado por Satanás en sus pensamientos. Cuando fue tentado en el desierto, fue tentado en sus pensamientos. ¿Cuántas veces en la prueba, cuando tienes necesidad, el enemigo viene y te dice, ¿quieres esto? Yo te lo doy. Nada más que te hinques y que me lamas la mano como un perro. Eso fue lo que le dijo Satanás. Si postrado
me adorares, le dijo, mira, si te hincas y me lames la mano como te la lame un perro, te doy esto que ves y todo para ti. Y el Señor le contesta bíblicamente. Entonces en la prueba va a venir el enemigo y se te va a presentar así. Y vas a tener oposiciones en todos los ámbitos, externos, internos. El Señor tuvo que confrontar muchas tentaciones, dolores físicos, espirituales. El Señor, por andar predicando el Evangelio, tuvo hambre, cansancio, dolor, abandono, sufrió la traición, estuvo en soledad. Cuando le dijo a sus discípulos, ayúdenme a orar, mi alma está entristecida hasta la muerte, párense y oren. ¿Qué hicieron sus discípulos? Tuvo que pasar ese tiempo solo. Es exactamente nosotros. Él fue atacado, fue oprimido, igual que nosotros. Él es el ejemplo para nosotros, ¿sí? Pero Él se mantuvo con la fe hasta el final. Hasta el final Él se fortaleció en los propósitos de Dios, del Padre. Él perseveró en el camino por el gozo, leíamos en el verso número 2, puesto delante de Él. Entonces Él es nuestro ejemplo. Él no desmayó, ¿sí? Mira, Él siguió confiando en Dios, aún en el momento de la crucifixión. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo Espíritu. ¿Y qué le decían los que estaban abajo de la cruz? Bájate, si a otros salvases, ¿por qué no te puedes salvar tú? Bájate, si verdaderamente eres el Hijo de Dios, bájate. Aún en ese momento de la contradicción más grande, Él veía la gloria más allá de la tribulación. Y eso es lo que tú y yo debemos aprender a ver en Él. Él siguió corriendo la carrera no importando lo que podía pasar, ¿sí? Entonces es nosotros lo que nos quiere enseñar en esta primera parte, poniéndonos el modelo de Cristo, ¿sí? Y Él es nuestra comparación, o sea, Él es nuestro ejemplo, ¿sí? Entonces sigue hablándonos el escritor ahí y dice, regreso a la porción de Hebreos, dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra él, ¿qué dice? El pecado. ¿Qué les pasó a los héroes de la fe del capítulo 11? Pues tuvieron que morir por predicar el Evangelio, por seguir en las creencias de Dios. Fueron torturados, aserrados, apedreados, quemados vivos. ¿Cuántos veíamos hace unas semanas? Fueron torturados en la máquina esa del potro, ¿no? Mira, muchos de nosotros va a llegar el tiempo que nos va a tocar cárcel por lo que creemos. Y Dios muchas veces lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Él ve que hay pecado en nosotros y necesita poner disciplina en nosotros. Entonces, yo te quiero decir que alguno de nosotros va a morir como esos hombres, pero va a haber momentos en que Dios a algunos les pedirá la vida con tal de seguir predicando el Evangelio. Pero sigamos adelante, hermano. Eso es lo que dice. Ahora, está hablando aquí el escritor, también en esa parte del verso 1 y 2, de un combate, de una carrera. ¿Sí? Sigamos con paciencia la carrera. Esa palabra carrera, también del original significa lucha. Y significa un tipo de lucha, ¿sí? Que significa lucha cercana, de cuerpo a cuerpo. Yo decía el ejemplo de la mañana. Cuando salen dos boxeadores a pelear en el ring, aunque uno gane, ¿cómo terminan muchas veces el que ganó? Todo desfigurado. Entonces es exactamente lo mismo. Va a haber momentos muy fuertes, porque Él está comparando una carrera con una lucha. Y cuando hay una lucha, pues siempre va a haber, siempre que hay una cercanía o siempre que hay un conflicto cercano, pues siempre va a haber consecuencias. Ahora, aquí algo muy importante. Estamos combatiendo contra el pecado. Esto es importante. No estamos combatiendo ni con el vecino, ni con mi hermano, ni con el diablo. El problema de aquí es el pecado. Despojémonos de todo peso que nos asedia del pecado, dice el versículo. O sea, ¿contra quién estamos combatiendo? Contra el pecado. O sea, el pecado, primeramente, hermano, fíjate, primeramente el pecado en nosotros, que es como esa palabra que dice nos asedia,
es una palabra que hace la referencia de algo que es bien pegajoso, algo que difícilmente te puedes quitar. Y así es el pecado en nuestra vida. O sea, mientras estemos en esta vida, nadie puede decir que está libre de pecar, porque el que diga que no peca, miente. Pero está en nosotros, y tú, aunque quieras ser creyente genuino, glorificar a Dios, exaltar a Dios, seguirás pecando. ¿Cuántas veces has estado orando diciendo: Señor, quiero hacer tu voluntad, Señor, yo estoy dispuesto a donde tú me mandes, yo voy? Te levantas y lo primero que haces es pecar. Entonces está pegajoso ahí, no se puede quitar. La segunda parte de este luchar contra el pecado, la segunda y la tercera van de la mano, es la predicación del evangelio. Cuando tú predicas el evangelio, lo que estás haciéndole a las personas que te están oyendo, estás denunciando su condición real, verdadera, o sea, cómo están ellos. Y cuando alguien que te está oyendo el mensaje de salvación, está oyendo su condición, y la mayor parte de estas personas se van a enojar. ¿Tú quieres ver a una persona enojada? Dile cómo está su vida. Y eso es esencial. Entonces nosotros estamos combatiendo el pecado con nosotros mismos, y en la parte de la predicación, en la parte de expresar la vida de Dios, el mensaje de Dios. Y esto trae consecuencias de nuestro testimonio. O sea, tu vida, tu testimonio afecta a otros, y ¿qué es lo que hacen? Pues enfrentarte totalmente. Entonces, esto es lo que el escritor nos está poniendo aquí, hermano, acerca de la vida cristiana, el ejemplo, el modelo que es Cristo. Entonces, hasta aquí acabamos la primera parte del mensaje tranquilito. O sea, es una parte muy entendible, una parte muy suavecita, los veo tranquilos. Bueno, la segunda ya no, porque la segunda va a hablar de una verdad que está escrita ahí, que para muchos aún de nosotros nos cuesta trabajo entender. Vamos al versículo 5. Versículo 5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice ahí, hermano? Y azota, fíjate qué tremendo, y azota a todo el que recibe por hijo. Bueno, en esta parte vamos a ver lo que es la exhortación bíblica, porque hemos visto dos partes. O sea, para cumplir la voluntad de Dios en esta carrera es no dejar de ver a Jesús, pero la otra parte en este tiempo es que Dios, hermano, nos va a estar exhortando. Y la mayor parte del tiempo de las exhortaciones de parte de Dios a nuestra vida vienen en forma de disciplina, de prueba, lo que nosotros conocemos como aflicciones. Ahora te quiero decir, leímos esta porción en el verso 6, después en la segunda parte del verso 6 dice: y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quiere decir que esta disciplina y esta exhortación que viene del Padre hacia nuestras vidas, muchas veces nos va a doler. Y ya de entrada esto, para nuestro tiempo, como estamos viviendo, como se nos ha enseñado el cristianismo, que el mundo ha impregnado muchas cosas a las congregaciones, de esto de entrada nos suena una locura. O sea, ¿cómo? ¿Dios porque me ama me da? La respuesta es sí. Yo te quiero hacer esta reflexión. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Imagínate tu hijo a los 11 años. Papá, préstame el coche, ahorita vengo. Ah, sí, hijo, claro. Te amo mucho, llévate el coche. Y si no quieres regresar hoy, no regreses,
regresa mañana. Además, ¿cuánto dinero llevas? No, pues traigo 1,000 pesos. No, ahí te van otros 5, hijo, para lo que se te antoje. ¿Cuántos de ustedes hacen eso con sus hijos? Parece burla lo que estoy hablando, ¿no? Demasiada ironía. Ay, ese payaso, pastor. Pues te voy a decir, perdóname lo que te voy a decir. A veces parecemos payasos cuando desechamos la disciplina de Dios y echándole la culpa al diablo de todo. A veces parecemos más irónicos de lo que acabo de decir. Ay, es que el diablo me robó. Ay, es que el diablo vino. No, hermano, es nuestro pecado y Dios está tratando con nuestro pecado. Que el diablo no nos puede tocar si el Padre no se lo permite. Y a veces parecemos más ingenuos de lo que estoy hablando. Suena absurdo. ¿Quién le daría a un hijo de 11 años las llaves de su coche y dinero y vete? Si no quiere rezar, pues no regreses más. Ahí está el celular, hijo. A veces somos igual de absurdos, hermano. Viene la disciplina de Dios y lo primero que volteamos es saber quién fue el responsable. Yo no. Cuando hay problemas en el matrimonio, lo primero que pensamos es que el esposo o la esposa tienen el problema. Pero yo estoy bien, yo oro. Si yo le doy todo, Señor, no le falta nada. No sé qué le pasa a esta mujer insensata. Y la mujer dice, ay, no sé qué le pasa a este cabezón, Señor. No entiendo. Pero cuando decimos soy yo, ¿no suena igual de absurdo el ejemplo que puse? Dale tu coche a tu hijo de 11 años, dinero, y llénale la gasolina, hijo. Suena absurdo, hermano. Este principio nos cuesta mucho trabajo entenderlo, porque tenemos un concepto erróneo de la soberanía de Dios y del carácter de Dios. Y lo acabamos de leer: al que ama, disciplina, y al que recibe como hijo, lo corrige. Y ese azota es algo que duele. Y hay partes en el trato de Dios que te va a doler en el alma, te va a doler en las emociones y te va a llegar hasta lo físico. Y esa parte, ¿cómo? A mí hace muchos años me decía una persona, no entiendo esa parte de la Biblia, cómo a los que aman a Dios todo le ayuda bien. Oye, se acaba de ir mi hijo, te ayuda para bien. Pero entiende el propósito de Dios. Sé humilde. ¿Sabes por qué no aceptamos la disciplina del Señor? Porque somos bien obstinados, somos bien duros, bien egocéntricos. Nosotros pensamos que estamos perfectamente bien. ¿Sabes? Te voy a decir por qué, y tristemente yo lo aplico primeramente para mí, porque vivimos de pura apariencia como cristianos. Aquí nos vemos bañados y peinados, todos atentos. Pero cuando nos habla el Espíritu de Dios, ¿qué pasa? Nos rebelamos, decimos no. ¿Sabes por qué? Porque hay autosuficiencia. Sí, Señor, tú dices esto, pero yo considero así. Y eso es algo bien difícil en nosotros, hermano. El escritor de aquí, de Hebreos, toma esta segunda parte de una cita del libro de Proverbios. Vamos a Proverbios 3:11. Proverbios capítulo 3, verso número 11. Dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, ¿qué dice ahí, hermano? Como el padre al hijo a quien quiere. Mira, ya de entrada esto está tremendo. El escritor de Hebreos nos está llevando a este punto por medio de una exhortación. Y ya veis, y no habéis olvidado la exhortación. Esta palabra exhortación del original griego es la palabra paraklesis, de donde viene la palabra parakletos, que es el Espíritu Santo. Entonces, escúchame bien lo que te voy a decir. Dios, hermano, nos va a hablar con mucha ternura
pero al mismo tiempo con mucha firmeza. Él te va a decir con todo el amor que Él tiene, te va a decir no lo hagas. Pero ese no lo hagas, entiéndeme hermano, no es negociable. No es tantito, Señor. Déjame probar. Y es ahí cuando nosotros nos revelamos a la palabra de Dios. Mira, va a venir el Espíritu Santo con toda la ternura. Y vas a sentir su mano. Sí, es una realidad. Sientes el amor de Dios. Pero también en ese amor viene la firmeza de la palabra de Dios. No. Y es ahí donde decimos ¿cómo? O sea, no entiendo. No sí entendemos, nomás que nos hacemos. Y esa es la manera en la que Dios nos va a tratar. En la manera en la que Dios va a venir a tu vida y te va a hablar y te va a decir no, pero un no con toda la ternura, con todo su amor, pero un no que no se negocia. Cuando Dios dice no, aunque lo busques en el griego y en el hebreo, sigue siendo no. Y en la versión que traigas. Pero a veces esas partes, mira, yo te lo digo en experiencia, cuesta trabajo entender. Porque pensamos, el error más grande que nosotros tenemos como creyentes, que Dios nos ha recibido como hijos y nos va a dejar como estamos. Y que Dios nos va a dejar que hagamos lo que queramos. Somos hijos de Dios. Ese es el error más grande. Somos hijos, somos torcidos, quebrados. Estamos totalmente, para que me entiendas, desfigurados como hombres. Pero Él tiene la capacidad y Él ha tomado el reto para llevarnos a la estatura y a la plenitud del Hijo de Dios. Mira, y de ese estrecho a un lado es un abismo, hermano. Y a veces ni siquiera nosotros. Pues yo te dijera, hermano, considérate delante de Dios. Lo primero, no, oro. Sí, diezmo. Empezamos a ver lo bueno según nosotros. Pero ¿cómo andamos en realidad? Entonces, en este contexto, regreso a la cita de Proverbios. En ese contexto estricto, David le está hablando a Salomón. David está instruyendo a su hijo Salomón. Pero como el escritor de Hebreos, que toma esta parte de Proverbios y utiliza la palabra exhortación, que es paraclesis, es donde nos da a entender que esta exhortación de David a su hijo se convierte para todo aquel que es hijo de Dios. Entonces no podemos decir que esto, es que David estaba instruyendo a su hijo. Sí, textualmente sí, pero cuando el escritor de Hebreos utiliza la palabra paraclesis, nos está diciendo es el Espíritu de Dios que nos está hablando a todos nosotros. Palabras tiernas, sí, muy tiernas, pero muy firmes a la vez. Palabras que no tienen cambio. Y es la parte donde tenemos nosotros que entender. Y en el original del hebreo, la palabra como padre es una palabra que aparece ahí que significa como padre, cuando aparece en la traducción. Pero también es una palabra que es muy similar, que se utiliza, le inflige dolor. Entonces por eso el escritor de Hebreos pone azota. Entonces quiere decir, y esto es algo que nos llega muy fuerte, quiere decir que la corrección de Dios a nuestra vida va a llegar a un punto que nos va a causar dolor, hermano. Aunque no digan amén, aunque me vean con cara de espantados. Sí, es que a mí me habían dicho que el cristianismo era gloria a Dios, aleluya, y que pues el domingo levantaba mis manitas y leía la Biblia cuando podía y venía al estudio que quisiera, y que pues si yo me caía alguien mal, pues oraba para que Dios le mandara fuego. Y eso me dijeron, pues te engañaron. Eso no es el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico es que Dios va a tratar con cada uno de nosotros según nuestra condición del corazón, y la condición del corazón la mayor parte de las veces ni siquiera la conocemos nosotros mismos. Tú le puedes estar diciendo a Dios que te bendiga Dios, pero por dentro está diciendo, Señor, estrújalo. O te lo llevas o te lo mando, Señor. Y eso sí lo ve Dios.
Entonces, hermano, no podemos decir, ay Señor, ¿por qué me estás probando? Porque es necesario. Aunque no digan amén, por ahí sonó uno. Mira, es que eso trabajo, ¿cómo? O sea, si yo estoy bien, si yo busco de Dios, yo quiero hacer su voluntad, no es suficiente. Porque el que verdaderamente nos pone en la balanza de lo que verdaderamente somos es Él. Él conoce todas las cosas. Ni siquiera hemos hablado y Él sabe lo que vamos a decir. ¿Cómo te explico eso, hermano? Entonces, en ambos casos, lo que nos está hablando tanto Hebreos como Proverbios, está hablando que Dios, cuando recibe a un hijo, Él lo disciplina. Y parte de este procedimiento de la disciplina están los azotes. ¿Cuántas veces tenemos que llegar con nuestros hijos a sacar la reglita? Pues Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Cuántas veces tienes que decir al niño, no? O eres de la mamá, voy a contar hasta 3, Panchito. Panchito, ya te dije que hasta las 3, va una. Y el niño, Panchito, bájate. Y a veces pensamos que Dios es así con nosotros. Él te va a decir, Panchito, no. Ahí se llama Pancho. Y a la primera, ¿te va a doler? Sí, es una realidad. Dios utiliza muchas veces el dolor para nuestra corrección. Y esto así como que de entrada nos cuesta trabajo. Por eso el escritor dice, no nos cansemos hasta desmayar. Sigamos adelante. No desmayes cuando eres reprendido por el Señor. Y aquí, hermano, ya pensamos entender una dimensión diferente de la prueba. Que antes la prueba era todo el diablo, ¿no? Aquí vemos la dimensión correcta. Dios atrás de todo. Si el diablo está, pues le encanta. Es que le dijo a Pedro, mira, Pedro, ven. Satanás te acaba de pedir para hacerte así, Pedrito. Y le di permiso, Pedro. Cuando pases, vienes y nos platicas. Porque ¿qué dijo Pedro? No, Señor, yo contigo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso del Señor? ¿Cuántas veces te paras y dices, sí, le voy, Señor, este domingo empiezo a servirte hasta que me muera? 3 domingos ya no vienes. Es que a mi periquito le dolió el perico, le dolió el pico, pastor, y pues ya no pude venir, lo tuve que llamar al veterinario, llegó tarde, ya no. ¿Cómo te explico eso, hermano? Esta parte de la Escritura nos está ofreciendo una nueva perspectiva acerca de las tribulaciones. Toda tribulación, toda situación a nuestra vida tiene un propósito. Es nuestro perfeccionamiento. Y todo es la providencia de Dios. Por eso debemos aprender a dar amén en las buenas, siempre. Porque las pruebas humanas siempre pensamos que son otras personas o es el diablo, pero no es así. Entonces nosotros debemos aceptar esto, hermano, pero no con un aspecto como algo de aceptarlo, porque pues tenemos que vivirlo, no es así. O sea, no tenemos que aceptar las pruebas de Dios con resignación. Tenemos que aceptar las pruebas de Dios sabiendo que hay un propósito en Él. Con resignación sería, no, pues a todos les toca, pues ya me tocó a mí. No es así. Hay una verdad, la prueba tiene un propósito. Y es lo que el autor quiere darnos a entender esta tarde. Atrás de la disciplina está Dios.
Él está como Padre disciplinándonos a nuestra vida. Ahora, Él es poderoso para sacarnos de muchas cosas, sí. Él es poderoso para sacarnos de situaciones que aunque nos hemos metido en desobediencia, sí. ¿Cuántas veces no nos ha sacado de cuestiones que dices, ay Señor, gracias por abrir mi bocota? Pero hay veces que no te va a sacar, hay veces que lo va a permitir. Y Él permite que pasemos por esas pruebas porque Él quiere llevarnos a ese proceso de santificación. Y la disciplina es esto. Entonces Él utiliza la disciplina para meternos en el orden. Y es una idea muy difícil de aceptar en este tiempo. Por eso dice que no olvidemos la exhortación como a hijos. Los hijos debemos de recibir esa parte de Dios. Ahora hay algo bien importante, hermano. Las pruebas que Dios va a permitir no son la evidencia de que Dios está rechazando nuestra vida. La prueba que viene es al contrario. Es porque Dios nos ama. Y porque Dios no nos quiere dejar igual como estamos. Él quiere y Él hace todo para nuestro crecimiento. Que muchas veces en la prueba así, Dios como que me está rechazando, como que yo hice todo. Muchas veces es que Señor, hice todo lo que pude, Señor. Es que pues puse todo mi empeño, Señor, y sigo en el mismo, como que estás desaprobando lo que estoy haciendo. No sientas eso. Él sigue tratando contigo porque no has pasado la prueba, no has sido formado a lo que Él quiere. Y porque te ama, no te va a soltar. Fíjate qué hermosa palabra es esta. Porque Él nos ama tanto que no nos va a dejar en la condición en la que estamos. No va a permitir que estemos hundidos en el pecado, sino nos ha libertado del pecado, hermano. Entonces, porque Él nos ama, no va a permitir que permanezcamos ahí. Ahora, hay dos cuestiones en cuanto a la prueba. Una es el desprecio y la otra es la desesperación de la prueba. Y los ambos casos, que son dos extremos, son malos, son equivocados. Cuando viene la prueba, pues hay un desprecio a lo que Dios está haciendo. Es no reconocer que viene de parte de Dios. Y son ese tipo de personas que todo le echan la culpa al diablo, ¿no? Es el diablo. No, a mí no me digas que Dios, has oído esta expresión, mi Dios no me puede hacer esto. Es el diablo. No es el diablo. Es Dios tratando contigo. Es que yo lo conozco. Me dijo una persona, ese Dios que tú hablas yo no lo conozco. Pues te va a tratar al punto que lo vas a conocer. Es que mi Dios no puede ser así. Mi Dios es amor. Sí, porque te ama, te disciplina. Porque te ama, te sigue formando. Él va a cumplir el propósito que Él tiene en tu vida, hermano. Y Él no se va a detener ante ninguna circunstancia, aunque no digan amén. Eso para mí es grandioso, hermano, porque nos damos cuenta de nuestra miseria personal. Nos damos cuenta de lo que verdaderamente somos. Cuando tenemos pruebas y formación, lo que nos estamos dando cuenta es que pues, ¿cómo estamos? Qué obstinados somos, qué cabezaduras somos, qué rebeldes, qué egocéntricos somos. Y en lugar de decir, es que es el diablo, Señor, no acepto eso. Decir, Señor, gracias porque me estás formando. Gracias, Señor, porque estás cumpliendo tu propósito en mí. Me has llamado para formar parte de tu reino, pero tú tienes un lugar en ese reino para mí, pero yo debo de caminar y ser perfeccionado hasta llegar a ese punto. Gracias, Señor, porque no me vas a soltar. No vas a dejarme a medias, hermano. Dios toma muy en serio nuestro perfeccionamiento. Dios toma muy en serio, hermano, nuestra santificación. Él va a ocupar todo para edificar nuestra vida. ¿Habías pensado que una prueba o una enfermedad es para edificarte? Normalmente le echamos la culpa a todo el mundo y volteamos para todos lados.
Pero sin embargo lo que Él quiere es eso. Mira, Él no nos va a pagar conforme a nuestras maldades. ¿Sabías eso? ¿Sabes que aún lo que nos permite vivir no es lo que merecemos? Si verdaderamente Él nos pagara conforme a lo que nos toca, hermano, ¿cómo te explicaría eso? Aún lo peor que te puede venir a tu vida, aún el peor diagnóstico, la peor prueba, Dios no te está pagando conforme a lo que mereces. Sigue extendiendo su misericordia a nuestra vida. Pero a veces no vemos eso y menospreciamos la prueba del Señor, menospreciamos la disciplina y empezamos a voltear para todos lados. ¿Y sabes qué es lo único que estamos evidenciando? Nuestra falta de humildad delante de Dios. Nos sentimos por encima. Cuando tenemos una verdadera humildad, sabemos que Él cumplirá sus propósitos en nosotros. Y nos sometemos, Señor. O sea, tú eres el que me estás guiando, tú me estás haciendo. A veces pedimos, Señor, hazme un mejor padre, Señor, hazme un mejor esposo. Pedimos mal, hermano. Tienes que pedirle, Señor, hazme un mejor hijo. Porque si eres un buen hijo de Dios, eres un buen esposo. Si eres un buen hijo de Dios, eres buen padre, eres buena madre. Pero a veces pedimos mal. ¿Sabes por qué? Porque pues queremos que nos trate por encimita. Hermano, Dios no nos va a tratar por encimita. Dios se va a ir a la raíz, al origen. Y el origen está en nuestro corazón, en nuestras intenciones. Ni siquiera, fíjate, Dios va a tratar lo que hacemos. Con que tengamos la intención, delante de Dios ya es pecado. ¿Qué enseñó acerca de la fornicación? ¿Qué le dijo? Con que tú codicies a una mujer que no es tuya, ya es pecado. Entonces es algo bien tremendo esto, hermano. Tenemos que reflexionar. Y lo último que podemos decirle a Dios: tú no tienes derecho en mi vida de hacerme esto, Señor. Él sabe todo, hermano. Él está tratando lo más profundo de nosotros. Y Él entiende cosas que a veces están veladas por nuestro egoísmo, por nuestra autosuficiencia, hermano. Él nunca nos va a enviar pruebas más allá, porque siempre va a seguir extendiendo su misericordia. Pero no nos va, gente que nos pagara conforme a nuestras rebeliones. ¿Te imaginas? Pero seguimos tener la mirada puesta en Dios. Mira, vamos al Salmo 138, verso número 7. Repito la cita, Salmo 138, verso número 7. Dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Verso número 8. Jehová cumplirá su propósito, dice, en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano, nos falta humildad para recibir la disciplina de Dios. Para no menospreciar, decir: no, Señor, como que ya te pasaste, Señor. Oro, Señor, y no veo respuesta. ¿Sabes qué estamos hablando de ahí? Que estamos envanecidos totalmente. Y Dios no nos va a dejar hasta cumplir el propósito de nuestra vida. Pero esto pasó con el apóstol Pedro. Cuando el Señor al final, después de que el Señor resucitado se le aparece a Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Y sí, Señor, te amo y todo. El Señor le dice a Pedro cómo va a morir. Y dice: tú vas a morir bien difícil, Pedro. Entonces viene, dice el pasaje, yo estoy leyendo un pasaje final de Juan. Dice que viene el discípulo amado, el que se había recostado en Jesús. Y estaba ahí. Entonces el Señor diciéndole a Pedro: Pedro, vas a morir así. Y Pedro le dice: ¿y este qué, Señor? Y el Señor dice: ¿a ti qué, Pedro? Si yo quiero que me sigas, pero tú camina.
Y muchas veces así estamos nosotros, volteando para todos lados. No es personal. Cuando Dios te habla cuando Dios te trata es a ti, porque está tratando con tu pecado. Si Dios quiere tratar con tu esposa, Él la va a afligir a él. Si Dios quiere tratar con tu esposo, Dios se va a encargar. No le tienes que decir, Señor, aflígelo para que entienda. Ahí te lo encargo, Señor. Que a veces son nuestras oraciones absurdas, hermano. A veces oramos de una manera totalmente. Lo peor que podemos hacer, escúchame bien lo que te voy a decir. Lo peor que podemos hacer en la prueba es resignarnos de lo que estamos viviendo. Como si ya, pues, me tocó. Pues el destino. Lo peor que podemos. Siempre tenemos que ver la providencia de Dios. Siempre. Y la otra parte, para ir terminando, es la parte de hundirnos en el desánimo. Desmayar. Empieza la prueba y dejan de venir. Empieza la prueba en la vida, Dios empieza a formar. Y lo primero que hacen es dejar de congregarse. Es que no tengo ni para el camión, pero tienes 2 piernas. Mira, yo me podría pasar la tarde dando testimonios de personas que han obedecido a Dios y cómo Dios les provee de una manera sobrenatural, pero cuando obedecen. ¿No tienes para el camión? Pues tienes 2 piernas, te va a hacer bien. Vas a ver en el camino cómo Dios va a hacer algo. Es que estoy enfermo, pues no los veo en una cama de hospital con un marcapasos. Puedes venir. ¿Sabes por qué? Porque hemos dejado el congregarnos como lo último en nuestra vida espiritual, cuando es parte de nuestra comunión con Dios. Unos vienen un domingo, otros no, y así se la pasan. Y cuando viene la prueba, viene el desánimo. No, pues que no tengo ya. No puedo, o sea, no tengo ni para esto. Pues no tienes, entonces tienes que venir. Y lo peor del desánimo, volvemos a caer al mismo punto. Viene que pensamos que Dios nos está rechazando, que ya no nos ama, que ya no nos acepta. Y eso es un error. Dios, porque nos ama, nos disciplina. Mira, para purificar un metal hay un proceso. Y dependiendo de la pureza del metal, es la temperatura que debe ser purificado, ¿sí o no? ¿Tú quieres estar bien con el Señor? ¿Cuántos quieren estar bien con el Señor? Pues dice uno, méteme al fuego. Es bien sencillo. A ver otra vez, ¿quieres estar bien con el Señor? Es que a veces contestamos así, amén. Pues le estás diciendo, Señor, méteme al fuego, quiero agradarte. Y tú conoces mi condición, tú sabes quién soy verdaderamente. Para ti no hay simulaciones, para ti no hay doblez, Señor. Aquí puedo estar bañado y peinado y arreglado y a todo decir amén y escribir y traer mi Biblia, pero mi condición de mi corazón Él no la acepta. Entonces yo le digo, Señor, quiero agradarte. Le estoy diciendo, Señor, méteme al fuego, purifícame, Señor. Y el fuego como símbolo pues trae consecuencias. Es lo que Pedro dijo. Pedro lo dice, mira, el mismo Pedro que dijo, ¿y este qué? Es el mismo que escribe. Vamos a la primera de Pedro 1:6. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 6, dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado ¿quién? Jesucristo, hermano. Entonces tú dices, Señor, yo quiero que me pruebes, quiero agradarte. ¿Sabes qué le está diciendo? Purifícame. Pero aquí viene bien importante. Cuando Dios te mete al horno, hay un propósito. No es en vano, hermano.
O sea, Dios dice, pues este caliéntalo, ya me cayó gordo ahora. Que a veces llegamos a pensar, Señor, ¿por qué a mí? ¿Cuántas veces has caminado con el Señor? Has puesto un empeño en hacer las cosas de Dios, en voltear hacia Dios, y es cuando se te arrecia más la situación. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Pero ¿sabes qué? Dios está valorando tu corazón. A Dios no le impresiona así, ay Señor, el domingo voy a ir, voy a estudiar el instituto, a Dios no le impresionamos, hermano. Y a veces pensamos que podemos impresionar a Dios. Señor, yo voy a orar, yo voy a estar en el ministerio Elías, acá, allá. No le impresionas. Dices, si quieres, ven, te voy a quitar tu egocentrismo, un poquito de calor. Y esa parte nos cuesta trabajo. Entonces, en estos propósitos, lo primero que hay de parte de Dios es disciplinarnos. Hermano, la vida cristiana es una vida de disciplina. Una palabra. Y ese es el título de la próxima enseñanza: disciplina. Para seguirle dando al clavo ahí. Próximo domingo, si no quieres venir, ya sabes a lo que no. Se llama disciplina. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, lo que quiere purificar en nosotros son nuestras motivaciones. Y para eso necesita disciplinarnos. Para que podamos ser educados en la vida de santidad, necesitamos la disciplina de Dios. Para que tú puedas educar a tus hijos en el orden, necesitas enseñarlos a ser disciplinados. Ok, ¿desde cuándo empiezas con tus hijos a enseñarle hábitos de disciplina? Desde bebés. Así como tiras, así recoges. Entonces, ¿por qué nos espantamos de la parte de Dios? De la misma manera que un padre educa a su hijo, así nos educa el Señor. Ahora, aquí la diferencia es que nosotros no vemos el alcance de lo que Dios quiere, hermano. Mira, tenemos un desconocimiento de nuestra verdadera condición. Y a donde Dios nos va a llevar es impensable. O sea, ninguno de nosotros sabe verdaderamente, porque ninguno de nosotros ha estado ahí. Pero quiero que lo entiendas. ¿Sabes por qué es tan separado? Porque estamos alejados del modelo ideal. Estamos llenos de egocentrismo, somos arrogantes. No somos dóciles a la voz del Espíritu, hermano. Muchas veces el Espíritu tiene, como si fuéramos unos caballitos, tiene que jalar el freno para que no somos dóciles a la voz del Espíritu. Entonces, no nos sorprenda que en este caminar y en este adiestramiento, de repente Dios va a sacar el látigo. ¡Fum! Te dije que no. No nos debe de sorprender. Y esto no lo hace, hermano, para hacernos daño, lo hace porque nos ama. ¿Cuántos dicen amén por eso? Es una realidad. Entonces, si estás bien afligido, dale gracias a Dios, Señor. Mira, si estás, no, a mí no me digas que Dios, has oído esta expresión, mi Dios no me puede hacer esto. Es el diablo. No es el diablo. Es Dios tratando contigo. Es que yo lo conozco. Me dijo una persona, ese Dios que tú hablas, yo no lo conozco. Pues te va a tratar al punto que lo vas a conocer. Es que mi Dios no puede ser así, mi Dios es amor. Sí, porque te ama, te disciplina. Porque te ama, te sigue formando. Él va a cumplir el propósito que Él tiene en tu vida, hermano. Y Él no se va a detener ante ninguna circunstancia. Aunque no digan amén. Eso para mí es grandioso, hermano. Porque nos damos cuenta de nuestra miseria personal. Nos damos cuenta de lo que verdaderamente somos. Cuando tenemos pruebas y pruebas y pruebas y formación, lo que nos estamos dando cuenta es que, pues, ¿cómo estamos? Qué obstinados somos, qué cabezaduras somos, qué rebeldes, qué egocéntricos somos. Y en lugar de decir, es que es el diablo, Señor, no acepto eso. Decir, Señor, gracias porque me estás formando. Gracias, Señor, porque estás cumpliendo tu propósito en mí. Me has llamado para ser
formar parte de tu reino, pero tú tienes un lugar en ese reino para mí, pero yo debo de caminar y ser perfeccionado hasta llegar a ese punto. Gracias, Señor, porque no me vas a soltar. No vas a dejarme a medias, hermano. Dios toma muy en serio nuestro perfeccionamiento. Dios toma muy en serio, hermano, nuestra santificación. Él va a ocupar todo para edificar nuestra vida. ¿Habías pensado que una prueba o una enfermedad es para edificarte? Normalmente le echamos la culpa a todo mundo y volteamos para todos lados. Pero sin embargo, lo que Él quiere es eso. Mira, Él no nos va a pagar conforme a nuestras maldades. ¿Sabías eso? ¿Sabes que aún lo que nos permite vivir no es lo que merecemos? Si verdaderamente Él nos pagara conforme lo que nos toca, hermano, ¿cómo te explicaría eso? Aún lo peor que te puede venir a tu vida, aún el peor diagnóstico, la peor prueba, Dios no te está pagando conforme lo que mereces. Sigue extendiendo su misericordia a nuestra vida. Pero a veces no vemos eso y menospreciamos la prueba del Señor, menospreciamos la disciplina y empezamos a voltear para todos lados. ¿Y sabes qué es lo único que estamos evidenciando? Nuestra falta de humildad delante de Dios. Nos sentimos por encima. Cuando tenemos una verdadera humildad, sabemos que Él cumplirá sus propósitos en nosotros. Y nos sometemos, Señor. O sea, tú eres el que me estás guiando, tú me estás haciendo. A veces pedimos, Señor, hazme un mejor padre, Señor, hazme un mejor esposo. Pedimos mal, hermano. Tienes que pedirle, Señor, hazme un mejor hijo. Porque si eres un buen hijo de Dios, eres un buen esposo. Si eres un buen hijo de Dios, eres buen padre, eres buena madre. Pero a veces pedimos mal. ¿Sabes por qué? Porque pues queremos que nos trate por encimita. Hermano, Dios no nos va a tratar por encimita. Dios se va a ir a la raíz, al origen. Y el origen está en nuestro corazón, en nuestras intenciones. Ni siquiera, fíjate, Dios va a tratar lo que hacemos. Con que tengamos la intención, delante de Dios ya es pecado. ¿Qué enseñó acerca de la fornicación? ¿Qué le dijo? Con que tú codicies a una mujer que no es tuya, ya es pecado. Entonces, es algo bien tremendo esto, hermano. Tenemos que reflexionar. Y lo último que podemos decirle a Dios: tú no tienes derecho en mi vida de hacerme esto, Señor. Él sabe todo, hermano. Él está tratando lo más profundo de nosotros. Y Él entiende cosas que a veces están veladas por nuestro egoísmo, por nuestra autosuficiencia, hermano. Él nunca nos va a enviar pruebas más allá, porque siempre va a seguir extendiendo su misericordia. Pero no nos va, fíjate que nos pagara conforme a nuestras rebeliones. ¿Te imaginas? Pero seguimos tener la mirada puesta en Dios. Mira, vamos al Salmo 138, verso número 7. Repito la cita, Salmo 138, verso número 7. Dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Verso número 8. Jehová cumplirá su propósito, dice, en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Hermano, nos falta humildad para recibir la disciplina de Dios, para no menospreciar, decir: no, Señor, como que ya te pasaste, Señor. Oro, Señor, y no veo respuesta. ¿Sabes qué estamos hablando de ahí? Que estamos envanecidos totalmente. Y Dios no nos va a dejar hasta cumplir el propósito de nuestra vida. Pero esto pasó con el apóstol Pedro. Cuando el Señor al final, después de que
el Señor resucitado se le aparece a Pedro. Le dice: Pedro, ¿me amas? Y sí, Señor, te amo y todo. El Señor le dice a Pedro cómo va a morir. Dice: tú vas a morir bien difícil, Pedro. Entonces viene y dice el pasaje. Yo estoy leyendo un pasaje final de Juan. Dice que viene el discípulo amado, el que se había recostado en Jesús. Estaba ahí. Entonces el Señor diciéndole a Pedro: Pedro, vas a morir así. Y Pedro le dice: ¿y este qué, Señor? Y el Señor dice: ¿a ti qué, Pedro? Si yo quiero que me sigas, pero tú camina. Y muchas veces así estamos nosotros, volteando para todos lados. No es personal. Cuando Dios te habla cuando Dios te trata es a ti, porque está tratando con tu pecado. Si Dios quiere tratar con tu esposa, Él la va a afligir a él. Si Dios quiere tratar con tu esposo, Dios se va a encargar. No le tienes que decir: Señor, aflígelo para que entienda. Ahí te lo encargo, Señor. Que a veces son nuestras oraciones absurdas, hermano. A veces oramos de una manera totalmente. Lo peor que podemos hacer, escúchame bien lo que te voy a decir. Lo peor que podemos hacer en la prueba es resignarnos de lo que estamos viviendo. Como si ya, pues, me tocó. Es el destino. Lo peor que podemos. Siempre tenemos que ver la providencia de Dios. Siempre. Y la otra parte, para ir terminando, es la parte de hundirnos en el desánimo. Desmayar. Empieza la prueba y dejan de venir. Empieza la prueba en la vida, Dios empieza a formar. Y lo primero que hacen es dejar de congregarse. Es que no tengo...